Ahora sí, felices. Ok, Gracias. de nada. Ya podés vivir en paz y tranquila. Ahora bien, otra clasificación que tengo de las garantías es garantías personales y garantías reales. Las personales son cuando el deudor o terceros contraen la obligación de responsabilidad en su incumplimiento o falta de publicidad. O sea, la garantía personal, la típica es la fianza. Es cuando un deudor o un tercero contrae la obligación de pagar todas y cada una de las obligaciones que X o determinada persona asuma. Es una garantía absolutamente personal y tiene graves o sea, como los inconvenientes que tiene la falta de publicidad, porque es un contrato en el cual la típica es la fianza en los contratos de locación, que es muy común de ver, en donde una persona le sale de fiador al locatario y se obliga a responder de todas las obligaciones que el locatario no cumpla. Entonces, nadie se entera porque no tiene publicidad, los que en definitiva tienen que contratar con ese fiador no saben que él tiene una obligación previa asumida, que es pagar esas obligaciones. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo me obligo como fiador de una persona, lo que hago es decir, yo voy a responder por todas y cada una de las obligaciones que esta persona asuma, ¿sí? Con todo mi patrimonio. Los fiadores siempre se obligan con todo el patrimonio. A veces se determina un bien, pero eso no significa que ese bien esté especialmente afectado al cumplimiento de esa garantía, sino que estoy diciendo que este es un bien que está dentro de mi patrimonio. Ahora, dentro de 5 minutos, ese bien va a salir de mi patrimonio porque yo decido que salga de mi patrimonio por el motivo que fuere y no hay ninguna posibilidad del que sería el acreedor de perseguir ese bien, porque el fiador se obliga específicamente él en forma individual y personal. Por eso los ejemplos justamente es la fianza, la cesión de derechos en garantía, el seguro de caución y demás. Son realmente garantías personales muy utilizadas en el mundo civil y muy utilizadas en muchísimos contratos, como por ejemplo el de la locación, y otras veces también salen de fiadores para gente para obligaciones de la compra de bienes muebles, ¿sí? Sobre todo cuando compras inmuebles que no son registrables, como pueden ser televisores, equipos de música, o grandes electrodomésticos y demás. Y luego nos encontramos con las garantías reales. Dentro de las garantías reales voy a tener garantías reales que no son un derecho real y garantías reales que sí son un derecho real. La garantía real que no es derecho real, lo que hago es afectar cosas o bienes al pago de una obligación. Pero no determino total y absolutamente el objeto y no hay un privilegio de cobro, porque al no ser un derecho real no va a tener el ius persequendi ni el ius preferendi. El típico ejemplo de este derecho real es el fideicomiso de garantía, que está legislado en el artículo 1680 del Código Civil y Comercial. Y luego llegamos a lo que o nos tenemos que abocar, que son los derechos reales de garantía. Cuando yo tengo una garantía para el cobro, yo creo una garantía para el cobro del crédito, ¿sí? Que a su vez tiene la categoría dada por la ley, en virtud del sistema de numerus clausus que tenemos en la Argentina, de ser un derecho real y gozar de las, en definitiva, facilidades que nos da el derecho real del ius preferendi y del ius persequendi, porque el titular del derecho real de garantía va a ser el acreedor, obviamente. Cuando yo tengo un derecho real de garantía, lo que hago es afectar cosas o bienes al pago de una obligación. Acá sí determino una cosa o determino un bien, diciendo que en caso de incumplimiento, en el caso de, pongamos, en el caso ahora vamos a ver cuáles son los tres derechos reales que son garantía, y en el caso de los dos más conocidos, como son la hipoteca y la prenda, ante el no pago, el no cumplimiento de la obligación, se puede realizar, o sea, vender la cosa en forma judicial y con el producido de esa venta cobrar, en definitiva, el monto que le habíamos puesto a esta obligación. Entonces, al ser derechos reales, tienen el derecho de preferencia, el derecho de persecución
y, como les explicaba, esta posibilidad de realización, o sea, de venta para el cobro. ¿Hasta acá bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora bien, uno de los típicos aspectos que ustedes tienen que tener muy en claro cuando hablamos de un derecho real de garantía es que por un lado existe el crédito y por otro lado el derecho real de garantía. Vamos a ver que los derechos reales de garantía son derechos reales accesorios a un crédito. ¿Sí? El derecho real no es lo principal en esta especie de casamiento entre crédito y derecho real de garantía del cumplimiento del crédito, sino que siempre el derecho real de garantía no va a tener existencia por sí solo si no es con el crédito al cual accede. En nuestro sistema no existen derechos reales de garantía independientes del crédito. Pero, obviamente, son dos institutos distintos que se van a terminar uniendo, pero que tienen características distintas. Y recuerden, siempre que yo tengo un derecho real de garantía o realizo o constituyo un derecho real de garantía, tengo que tener un crédito que lo precede. Fíjense en esta distinción, el crédito, pero igualmente tenemos que distinguirlos, no los mezclemos, son dos cosas distintas. Una es principal, la otra es accesoria. El derecho real de garantía no puede acceder con el crédito. El derecho real de garantía va a nacer si nació un crédito y el derecho real de garantía se va a extinguir si se extinguió el crédito. Los sujetos del crédito son acreedor y deudor. En los sujetos del derecho real de garantía vamos a tener al deudor y después vamos a tener al acreedor hipotecario, al acreedor anticresista, al acreedor prendario. El objeto de un crédito es la prestación de la obligación. ¿Sí? Yo puedo tener obligaciones de todo tipo, ¿no? Y en todas me obligo a algo, que eso es lo que llamamos en obligaciones prestación. Mientras que el objeto de los derechos reales de garantía son las cosas, y cosas determinadas, inmuebles o muebles, pero son cosas. La causa fuente de un crédito puede ser cualquier tipo de contrato por el cual yo me obligue a cumplir algo. Puede ser, por ejemplo, un mutuo, un saldo de precio, que son los créditos en definitiva más comunes. Mientras que la causa fuente de la convención los derechos reales de garantía es la convención, específicamente un contrato, ¿sí?, que va a hacer nacer el derecho real de garantía y que ese contrato obviamente va a hacer mención a la obligación a la cual está accediendo, ¿sí? O sea, como les dije, son contratos absolutamente relacionados pero que son distintos. Y no podemos confundir uno con el otro, pero el derecho real de garantía nunca va a poder existir si no hay un crédito. Y en esta convención que me va a hacer nacer el derecho real de garantía, yo tengo que relacionar a cuál obligación está accediendo. ¿Cuál es la obligación que este crédito está garantizando? ¿Sí? Recuerden que, de acuerdo a la clasificación que hemos visto de los derechos reales, los derechos reales de garantía son vistos como un gravamen sobre la cosa, son un peso que tiene la cosa y que tiene que soportar. Bien, esta parte recordatoria general, previa, es para que nosotros ahora nos aboquemos a nuestros queridos derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía están legislados en el libro cuarto, en el título 12, y tienen una característica muy particular. Rompen con el esquema que traía el Código Civil de Vélez Sarsfield, porque siguiendo un criterio que lo ha hecho en otras instituciones este propio código, lo que desarrolla es una parte general, común a todos los derechos reales de garantía que luego están legislados.
me marca todos los aspectos que son aplicables, tanto los tres derechos reales, sabemos que son hipoteca, prenda y anticresis. Entonces estos principios generales son aplicables tanto a la hipoteca como a la prenda como a la anticresis. No son específicamente para uno o para otro. Antes no había una parte general. El primer derecho real de garantía que se legislaba era el derecho real de hipoteca. Y la mayor parte de las disposiciones que ahora se encuentran dentro de lo que se denomina la parte general de los derechos reales de garantía estaban legislados para la hipoteca. Así que los van a encontrar ustedes en muchos textos, de los textos realizados cuando no se había modificado el Código Civil, aplicados específicamente para la hipoteca y que en muchos casos estaban repetidos para el derecho real de prenda. O se decía que se aplicaban igual. Y también nos puede pasar a nosotros los docentes que de golpe les digamos la hipoteca cuando en realidad estamos hablando de todos los derechos reales de garantía. Muchos de estos principios generales, insisto, los van a ver como en muchos lugares como los principios que reglan en definitiva a la hipoteca. Es más, como estos principios no son modernos, son principios bastante antiguos, de estas disposiciones comunes o generales, y nacieron y se llamaron doctrinariamente como principios o disposiciones hipotecarias, porque el único derecho real que se encontraba mucho más legislado, derecho real de garantía, era justamente la hipoteca. Entonces, los derechos reales de garantía, por un lado, tienen disposiciones comunes que están en el Código Civil y Comercial y disposiciones especiales. Estas disposiciones especiales en realidad están hablando de que nos vamos a encontrar con los derechos reales de garantía enumerados en el Código Civil, que son hipoteca, prenda y anticresis, y otros derechos reales de garantía que no están legislados en el Código Civil, sino por otras leyes complementarias o no del Código Civil y Comercial, que nos crean derechos reales de garantía y que tienen sus disposiciones aplicables específicamente. La primera y más común es la hipoteca y la prenda naval, que están legisladas por la Ley 20.094, en donde ustedes van a ver que una de las principales diferencias entre la hipoteca y la prenda es que la hipoteca recae sobre cosas inmuebles y la prenda recae sobre cosas muebles. Aquí, cuando hablamos de la prenda naval, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque el buque es realmente una cosa mueble. Pero resulta que estamos hablando de la hipoteca naval. Bueno, los buques económicamente, los buques grandes de más de 10 toneladas, tienen un valor económico muy importante. Realmente los buques son artefactos flotantes sumamente complejos, al punto que el valor económico que adquieren ha hecho que se cree esta institución llamada hipoteca naval, en donde lo que se está hipotecando no es un inmueble, sino que es una cosa mueble, que es el buque, que se desplaza, que se mueve, que además es un objeto complejo porque está compuesto de muchas cosas que están en definitiva dentro del buque. Y cuando yo doy en garantía un buque, se constituye una hipoteca, por más que sea una cosa mueble. Está legislada por la ley, se crea la hipoteca y sobre todo es por una cuestión de privilegio para el cobro. Es un derecho real que tiene un privilegio especial, ¿sí? Por eso, en definitiva, se lo termina llamando hipoteca a este naval, a este derecho real de garantía que recae sobre buques de más de 10 toneladas. Luego, lo mismo pasa con la legislación del Código Aeronáutico para el caso de los aviones, donde también se permiten que cuando se da en garantía un avión, no se constituye una prenda, sino que se constituye una hipoteca. También por el valor que tiene, en definitiva, un avión. Son por los valores económicos y el lugar de privilegio para el cobro que se busca para los acreedores
en el caso de un buque o en el caso de de un avión. Luego también tenemos una legislación específica dentro del decreto 6582 de automotores que regula lo que se llama la prenda de automotores. Esta es una prenda típica, es una cosa mueble, registrable del automotor y justamente son las prendas con registro. Cuando nosotros veamos el derecho de prenda, no creo que lo lleguemos a ver a prenda. La prenda tiene su antecedente en el derecho romano, que era, en realidad fue el primer derecho de garantía, que era el pignus. Entonces, lo que ocurría con el pignus es que la cosa dada en garantía, que era una cosa mueble, pasaba siempre, la posesión se trasladaba del deudor al acreedor. Y entonces, el acreedor retenía la cosa hasta el momento del efectivo pago. Lo que ocurre con esto es que al entregar la cosa al acreedor hasta el momento del pago, hay ciertas cosas muebles que son útiles a efectos del trabajo del deudor y que con la utilización de esas cosas muebles genere riqueza y con eso pueda pagar en definitiva la obligación para la cual constituyó la prenda. Entonces, desde principios del siglo XX, fines del XIX, nació lo que se llaman las prendas con registro, que en un principio eran conocidas como las prendas agrarias. Como quedaban registradas en agraria porque justamente se aplicaban los elementos de labranza, para que el señor pudiera seguir trabajando el campo y pudiera pagar en definitiva la deuda. Yamila Contreras, ¿estás o seguís en Bariloche? Porque tenés una foto muy linda de Bariloche. Hola. Bueno, entonces, ¿vieron cómo me aparece? Entonces, se creó este sistema de las prendas con registro a efectos de no trasladar la posesión de la cosa del deudor al acreedor y que el deudor siga manteniendo la cosa bajo su poder y con eso pueda trabajar y el resguardo. Porque, ¿qué pasaba con las cosas muebles? Sí, las cosas muebles muchas veces se destruyen, se cambian. Entonces, pasándosela al acreedor, el acreedor se aseguraba de que la cosa seguía sin modificarse, ¿sí? Pero no le permitía al otro trabajar. Entonces, con el registro de eso se aseguró de que, a pesar de no estar en poder del acreedor la cosa mueble, podía ser individualizada y podía ser nuevamente recuperada. Luego también tenemos el decreto 15.348, son prendas flotantes o fijas que en definitiva es como que amplían el espectro de la prenda de automotores bueno, en realidad son previos a la ley de prenda de automotores, a otras cosas muebles que también son posibles de individualizar. Luego tenemos lo que se llaman derechos reales de garantía sobre cosas que no son tangibles, porque los guardan los deventures y las letras hipotecarias, son derechos reales de garantía que, sobre todo los deventures y las letras hipotecarias, lo único que podemos llegar a tener son títulos, o sea, una especie de papel, digámoslo así, un poco rudimentariamente, que está representando en definitiva la deuda. Los guardan son derechos reales de garantía que se dan sobre las cosechas. O sea, yo tengo, qué sé yo, 35 toneladas de soja, que las tengo en tal y determinado silo o lugar. Entonces, pido un X y determinado crédito y garantizo su pago con 2 de las 35 toneladas de soja que tengo depositadas. Entonces, al acreedor se le va a crear una especie de título representativo de las 2 toneladas de soja que tiene en garantía si yo no cumplo con la obligación porque él me prestó plata para que yo compre semillas nuevas. De verdad yo consideré que el Warran era, fíjense que es la ley 928, modificada por la 9643, vamos por la ley 27000, para que vean la antigüedad de estas instituciones. Disculpen.
Y pensé que nadie las usaba, hasta que de golpe veo una propaganda que hablaban de las guarranteras. Y digo, ¿esto qué es? Me pongo a investigar, esto ocurrió hace bastante, y resulta que las guarranteras son una especie de negocio que tienen ciertas y determinadas personas, generalmente son los mismos que hacen acopio de granos y todo eso, que acopian los granos y sobre eso y le prestan plata a los a los productores de los granos con la que le dan la garantía de parte de la cosecha que tienen depositada. Entonces esos títulos representativos de la deuda circulan. ¿Sí? Es como si fuera un cheque que va circulando. Entonces yo tengo un warrant de que Yamila me va a pagar, yo le presté plata y Yamila me va a pagar con 3 toneladas de soja. Bárbaro. Entonces yo necesito plata. Entonces se lo doy a otro y le digo, mira, yo tengo esta garantía de Yami que me va a dar 3 toneladas de soja. Te la endoso y te la paso. Así que gracias por la plata, después Yamila te va a pagar a vos. Y así empieza a circular. Porque si otro se la pasa a otro y por ahí Yamila me viene a pagar a mí y dice, no, yo el warrant ya lo entregué. O sea, se llama warrant a ese título representativo. Acá está registrado que lo tiene Juancito. Andá y pagale a Juancito. Entonces ella va y cumple su obligación. Lo mismo pasa con los deventures, pero los deventures se dan sobre las acciones de las sociedades, ¿sí? Yo tengo una sociedad anónima y lo que hago con esas acciones de la sociedad es darlas como garantía. Doy mis acciones como garantía. Se llaman deventures. No se usan mucho los deventures porque más o menos en la década del 90 salió una nueva ley que habla de obligaciones negociables, que es más o menos lo mismo pero sin garantía real. Pero en el mundo societario es más utilizado las obligaciones negociables que el tema de los deventures. Y las letras hipotecarias, que son las letras que lo que yo hago con un crédito garantizado con hipoteca es dividirlo en distintas porciones. Esas porciones, por esas porciones yo emito, yo acreedor, el deudor me constituyó una hipoteca. Nosotros preveímos en la constitución del derecho de hipoteca que esa deuda, a voluntad del acreedor, podía ser dividida en letras hipotecarias. Estas letras hipotecarias generalmente no tienen una realidad física, sino que son declaraciones que se inscriben del acreedor que decide dividir el crédito en letras hipotecarias. Y entonces, al dividir el crédito en letras hipotecarias, lo que se divide es el capital del crédito. Entonces, lo hacen los bancos. Estas letras hipotecarias son muy comunes en las hipotecas bancarias. Entonces, los bancos, ese paquete de letras hipotecarias se lo pasa a otro banco. Entonces, ustedes cuando tienen que terminar de pagar el crédito, mientras ustedes van pagando, ustedes tienen crédito del Banco Provincia. Pero el Banco Provincia decide emitir letras hipotecarias que no son escriturales, sino que están como virtuales, y se los da al Banco Nación, porque el Banco Nación le da plata al Banco Provincia. Entonces, ustedes siguen pagándole las cuotas al Banco Provincia, y el Banco Provincia le traslada esa plata al Banco Nación. Puede ser que nunca, pero el acreedor suyo dejó de ser el Banco Provincia para pasar a ser el Banco Nación. Y cuando se terminó de pagar la deuda, ahí es como que se enteran de que el que tiene que cancelárselas es el Banco Nación. Porque todo, en definitiva, el crédito fue pasado en letras hipotecarias al Banco Nación. ¿Sí? Es muy rudimentariamente acabo de explicar cómo funcionan las letras hipotecarias. Cuando uno estudia derechos reales de garantías, donde realmente, valga la redundancia, se da cuenta de que los derechos reales son específicamente económicos y siempre están referidos a cuestiones económicas. Ahora bien, los 3 derechos reales de garantía legislados en el Código Civil y Comercial son la hipoteca, la anticrisis y la prenda, ¿sí?
Recuerden que de acuerdo a 1888 entonces son derechos reales sobre cosa ajena para el titular del derecho real de garantía, que es el acreedor que tiene un derecho sobre lo que no es de él, sino que es de otra persona, y para el dueño de la cosa, como bien lo dice el artículo, son considerados cargas o gravámenes sobre la cosa. Y de acuerdo a 1889, recuerden siempre que es un derecho accesorio, no son derechos principales como puede ser el dominio o el condominio, sino que son derechos accesorios a un crédito, ¿sí? Porque tienen esa específica función de garantía. Esto le da a los derechos reales de garantía ciertos caracteres. Esto es muy típico porque esto eran estudiados hasta hace unos pocos años como cuáles son los caracteres de la hipoteca. Bueno, ahora son los caracteres de los derechos reales de garantía. Esta es típica pregunta de examen. Los caracteres de los derechos reales de garantía son caracteres esenciales y caracteres naturales. Esenciales son los caracteres que deben existir siempre. Si no está ese carácter en la constitución del derecho real de garantía, este no va a existir como tal. Y los naturales, que son derechos que generalmente se encuentran, pero pueden ser que las partes los dejen de lado o que no son, como su nombre lo dice, esenciales para la existencia en definitiva del derecho real de garantía. Los principios esenciales son la convencionalidad, la accesoriedad y la especialidad. Estos son tres caracteres que tienen que existir sí o sí. Vuelvo a repetir, si no existen, no va a existir, si no lo encontramos, si no se cumplió, si están burlados, no nace el derecho real. Y los naturales son la indivisibilidad y la publicidad. Ahora bien, el derecho de de convencionalidad está regulado por el 2185. ¿Hay alguien que me lo lea? Convencionalidad. Los derechos Bien, reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato celebrado por los legitimados y con las formas que la ley indica para cada tipo. bien. O sea, me está diciendo de que todos los derechos reales de garantía nacen, gracias Iván, nacen de una convención. Solo pueden constituirse por contrato, lo cual va a significar que en nuestro sistema no hay hipotecas legales y no hay hipotecas tácitas. ¿Sí? Siempre tiene que haber un contrato. Este contrato va a tener que estar suscrito por los que están legitimados. ¿Quién es la única persona legitimada para constituir un derecho real de garantía? ¿Qué tenés que ser para poder constituir un derecho real de garantía? Y titular del objeto que se va a grabar. Propietario. Porque está bien, pero sé más específico. Más que titular del objeto, ¿titular de qué? El dominio. De dominio. Exacto. Sos titular del derecho de dominio o de condominio o de propiedad horizontal, tanto común como especial, que exista sobre la cosa. Los únicos legitimados para constituir los derechos reales de garantía son los titulares de dominio, condominio, propiedad horizontal, ¿sí? Y en algunos casos la superficie. Recuerden siempre que los derechos reales de garantía no son objeto de... ¿Se acuerdan que yo puedo adquirir un derecho? Puedo transmitir un derecho real que no es mío, que me puedo obligar, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Cuando yo me obligaba a transmitir un derecho real que no era mío. ¿Qué hacía? Dolores, Hola, estoy pensando, no sé, no se me ocurre. ¿te acordás qué pasaba cuando yo vendía un derecho? ¿Qué me obligaba? Vendo una cosa que no es Lo mía. tenía que adquirir después. ¿Cómo se llama eso? Convalidarlo. Convalidarlo. Exactamente, lo Eso. convalidaba. ¿Te acordás? ¿Te acordaste, Dolores, ahora?
lo convalidaba. Los derechos reales de garantía no son convalidables. No entra, yo no puedo constituir una garantía sobre una cosa que no es de mi titularidad dominial. O de condominio, de propiedad horizontal, ¿sí? Y además me dice el artículo que tienen que tener la forma exigida para cada tipo. ¿Por qué para cada tipo? Porque acá me está hablando en general de todos los derechos reales de garantía. Entonces voy a tener derechos reales sobre inmuebles y derechos reales sobre muebles. Y las disposiciones especiales que me hablan específicamente, como de esas cosas raras como los Warren y los deventures y demás, o sea que me voy a encontrar con distintas formas de constituir el derecho real de garantía, que va a ir variando de acuerdo sobre todo cuál es el objeto que me sirve como garantía. Porque si voy a estar hablando de hipoteca que recae sobre inmuebles, la constitución de derechos reales sobre inmuebles, me dice el artículo 1017, se hace por escritura pública, ¿sí? Pero cuando yo doy una prenda, no se requiere una escritura pública, excepto que haya alguna ley específica que lo requiera. En los automotores sí hay una forma especial, porque el automotor tiene toda una reglamentación distinta al resto de la humanidad, más o menos. Pero para las otras cosas, cuando la típica prenda es cuando uno quiere ir a jugar al casino, va y lo que hace es, voy a decir, empeño mi reloj para que me den plata porque necesito plata. Esa es la típica prenda, esa es la típica prenda civil. Que lo que yo hago es ir a un lugar donde decir, me das plata y como garantía te dejo mi reloj, te dejo un anillo, te dejo una joya. Esa es la típica prenda. Lo que pasa es que uno lo ve como el préstamo. ¿Sí? Lo ves del lado del empeño. O sea, de que yo voy y empeño mi cosa mueble. Entonces, principio de convencionalidad. Sola, pura y exclusivamente los derechos reales de garantía se constituyen por contrato, hecho por los legitimados, o sea, los titulares de dominio, condominio, propiedad horizontal o propiedades horizontales especiales, y con la forma que se exija para cada tipo. Esto es esencial, o sea, si no hay el contrato por el cual se constituya el derecho real, con estas características no se va a constituir el derecho real de garantía. El otro carácter esencial y muy importante es el principio de accesoriedad. El principio de accesoriedad está legislado en el artículo 2186. ¿Alguno que me lo lea clara y fuertemente? Accesoriedad. Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito que aseguran. Son intransmisibles sin el crédito y se extinguen con el principal, excepto en los supuestos legalmente previstos. Sí, sigue. La extinción de La garantía. extinción de garantía por cualquier causa, incluida la renuncia, no afecta la existencia del crédito. Bien. Aquí está bien determinado y con una terminología mucho más moderna que la que me traía el anterior Código Civil, que desde el nacimiento los derechos reales de garantía son accesorios al crédito que garantizan. O sea, no, en una relación, como les decía antes, crédito, derecho real de garantía, el principal es el crédito, no el derecho real de garantía. Entonces, esto trae como consecuencia que si yo no puedo transmitir la hipoteca sola, tengo que transmitir el crédito y la hipoteca que la garantiza. ¿Sí? Tengo que transmitir el crédito y la prenda que lo garantiza. Si se extingue el crédito, se extingue el derecho real de garantía.
porque la vía del derecho real de garantía no existe sin la vía del crédito. Ahora, se puede extinguir la garantía, pero eso no va a significar que se extinga el crédito. ¿Quién canta? Hay un micrófono abierto. ¿Alguno estaba cantando? Bien. Entonces, esto de la extinción de la garantía, o sea, se extingue el crédito o se extingue la garantía, pero viceversa no. O sea, se puede extinguir la garantía, pero no se extingue el crédito. Las garantías, van a ver sobre todo las registrables, como la hipoteca, tienen un plazo de validez de su registración. Puede ser de que yo no pague el crédito, pero el acreedor no me inicie todavía, porque dice, no, yo tengo tiempo para iniciar la ejecución del crédito. En ese periodo que el acreedor está esperando, vaya a saber qué, se extingue la garantía, porque se extingue la registración. Entonces los terceros, porque la registración se hace a efecto de que el tercero sepa que ese inmueble está garantizando el cumplimiento de una obligación, está afectado el cumplimiento de una obligación, ¿no? Entonces, si yo voy a tomar, quiero saber si este señor puede hacer un negocio conmigo, pero es dueño de este inmueble, pero este inmueble tiene una hipoteca. O sea que antes de que yo cobre, va a cobrar el de la hipoteca. Eso es lo que se trasluce con la registración de una hipoteca. Entonces, pero yo el tercero digo, pero mira, si no se renueva, esta inscripción vence dentro de 3 meses. A los 3 meses no se renueva, vence, se le acabó al acreedor el privilegio de cobro, porque se extinguió la garantía. Pero el crédito sigue existiendo. El titular del crédito lo que no tiene, o sea, el acreedor, lo que no tiene más es la garantía para el cobro, pero sí puede cobrar como quirografario su crédito. ¿Ven cómo es el sistema? ¿Cómo funciona? Así, en definitiva, funciona el sistema. Ahora, entonces, siempre que exista, para que exista un derecho real de garantía, tiene que existir una obligación, un crédito. Ahora, ¿cuáles son los créditos garantizables con la hipoteca? ¿Que puede ser cualquier crédito? ¿Puede no ser cualquier crédito? El 2187 del Código es el que me dice cuáles son, en definitiva, los créditos garantizables. Y dice, se puede garantizar cualquier crédito, puro y simple, a plazo, condicional o eventual, de dar, de hacer o de no hacer. ¿Sí? Como ven, por lo que me dice el 2187, cualquier tipo de crédito puede ser garantizado con una hipoteca. Créditos puros, créditos simples, créditos a plazo, créditos que no tengan plazo, créditos condicionales, créditos eventuales, créditos, obligaciones de dar, de hacer, de no hacer. Lo que me dice el 2187, que es para efectos de que se cumpla con el principio de accesoriedad, al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los 3 elementos esenciales que van a ser sujeto, objeto y causa, ¿sí? Con las excepciones admitidas por la ley. O sea, que cuando yo realizo una hipoteca, vamos a la hipoteca, vieron, yo les dije, son principios generales aplicables a todos los derechos reales. Pero cuando uno da ejemplos y cuando uno explica las cosas o cuando uno piensa en ellos, pensás en la hipoteca o te vas al ejemplo de la hipoteca más que hablar de una prenda o más que hablar de una anticresis. Una, porque la hipoteca es el derecho real de garantía más utilizado
porque las prendas son muy utilizadas, porque la verdad que son muy utilizadas, pero son más utilizadas comercialmente, ¿sí? Las prendas, sobre todo los temas estos que vimos de los warrants, de las obligaciones negociables, de prendas con registro, sobre elementos de labranza, o las prendas automotoras, en realidad son mucho más desde el derecho comercial que del derecho civil. Es más, antes, cuando no estaban reguladas en la misma legislación como es ahora, todos este tipo de prendas las estudia en derecho comercial y no las estudiábamos en derecho civil. Porque estábamos muy felices porque estaba en otro código, en otras leyes y no teníamos por qué mencionarlas. Ahora que está todo junto y que aparte son principios generales para los 3 derechos reales de garantía, nos vemos obligados a hacer mención, pero me van a escuchar repetir como acabo de hacer muchas veces que lo que yo hablo es de la hipoteca, porque civilmente el derecho real de garantía más utilizado es la hipoteca. Entonces, cuando yo constituyo, entonces les decía, una hipoteca, lo que voy a hacer en el contrato de constitución de la hipoteca, que ya vimos que tiene que existir porque es convencional, lo primero que se hace es mencionar el crédito al cual accede. En este contrato hipotecario, lo que nosotros hacemos es decir, vamos al crédito más común, que es el de dar cantidades de cosa o más que dar sumas de dinero. Recuerden que dentro de las obligaciones de dar, además hay toda una subdivisión, ¿no? La más típica o general es de dar cantidades de cosas o dar cantidades de dinero. La obligación más típica garantizada con hipoteca es la de dar sumas de dinero. Eso es lo que se llama el famoso mutuo, un préstamo. Entonces, lo primero que se hace en un contrato constitutivo, como les decía, es decir, que A le prestó a B tal cantidad y que B se obligó a pagarla de esta determinada manera, en tantas cuotas, ¿sí? De tal monto cada cuota, y que eso va a generar un interés de tanto por ciento mensual sobre puro o sobre saldo. Eso va a depender en definitiva de cada contrato. Y que en garantía del pago de esa deuda se constituye un derecho real de hipoteca sobre un inmueble propiedad de B, y ahí entramos a describir el inmueble. Pero lo primero que hacemos es sí o sí mencionar a cuál es la obligación que esa hipoteca está accediendo. ¿Cuál es la obligación que este derecho real de garantía está garantizando su cumplimiento? Les di el ejemplo de la entregar cantidades de sumas de dinero, y generalmente si tiene un contrato aparte que sirvió de mutuo, hay un contrato de mutuo. El contrato de mutuo puede surgir de la misma escritura o puede ser que esté en otro instrumento, público o privado aparte. Entonces ahí tendremos que relacionar ese instrumento público o privado aparte. Yo puedo suponer que yo me obligo a construirte una casa. Y entonces me dice, ¿cómo yo sé que vos, o sea, firmamos un contrato por el cual lo que yo hago es decir, bueno, yo me obligo a construir esta casa con tales y tales y tales características en tal lugar, todo esto, un hermoso contrato de locación de obra entre el constructor y el dueño del terreno. ¿Cómo me garantiza el constructor que me lo va a construir de esta forma? Entonces, o cómo me garantiza. Entonces el constructor dice, yo tengo una casa en tal lado y lo que te constituye es una hipoteca a efectos de garantizar la obligación de hacer que yo asumí con vos. Y entonces en la hipoteca lo que vamos a tener que hacer es decir, A y B firmaron un contrato de locación de obra por el cual B se obligaba a construir una casa. Este contrato es de tal fecha y en copia agrego el presente. En garantía del cumplimiento de su obligación de hacer, B le constituye una hipoteca a favor de A, que es el acreedor, con tales y tales y tales características. Acá no va a haber cuotas, sino que va a haber plazos de construcción,
que tienen que ser cumplidos y demás. Lo que vamos a ver es que en este caso de una obligación de hacer, lo que yo voy a tener que ponerle es un monto. ¿Sí? Vamos a ver que cuando yo tengo una obligación que estoy garantizando que por sí no tiene un monto específico determinado, lo que yo tengo que hacer es ponerle un monto a esta obligación para cumplir con otro principio que es el de especialidad. Ahora, cuando hablamos de los créditos que son garantizables, es importante que entremos a un maravilloso mundo gracias. No me veían, estaba entre las tinieblas casi. Al maravilloso mundo de los créditos garantizables. Los créditos garantizables pueden ser eso. Cuando el 87 me habla de los créditos garantizables, me dice que se puede constituir en garantía de cualquier de estos créditos. Pero tenemos que saber que puede haber créditos determinados o créditos indeterminados o abiertos. El 2187 me dice, al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, del objeto y de la causa. ¿Sí? O sea, yo voy a tener un crédito determinado cuando todos los elementos, el objeto, el sujeto y la causa, estén desde el principio absoluto y totalmente determinados. Cuando yo sepa cuál es el objeto, o sea, determine en el caso de la hipoteca, el inmueble que me va a servir de garantía, determine cuáles son los sujetos, como les dije en el ejemplo que estábamos manejando, A y B, esos serían los sujetos, y determine la causa. La causa es ese famoso en el crédito que podía hacer cuando le había prestado el dinero, por tanta plata, o la causa en este caso, en el segundo caso, era la obligación de hacer, la obligación de construir un inmueble. Generalmente se pone la de pintar un cuadro, pero como a mí me parece más raro pintar un cuadro que hacer una casa, por eso me fui al ejemplo de la casa. Cuando yo me encuentro que tengo un crédito, que estos elementos, objeto, sujeto y causa, están específicamente marcados, determinados, cerrados, estoy ante este crédito llamado crédito determinado. Es un crédito común, un crédito normal, que no hay ningún problema, y que son los créditos que siempre fueron garantizados en definitiva con hipoteca. Pero en el devenir económico empezaron a aparecer créditos que no estaban totalmente determinados. Los que se conocen como créditos indeterminados o abiertos, que cuando acreedor y deudor convienen en uno convertirse en acreedor y el otro en deudor, todos estos elementos del sujeto, objeto, causa, no me cierran. Voy a tener posiblemente el objeto, o sea, yo voy a dar como garantía este objeto, mueble, inmueble, este es el objeto, entonces voy a tener una prenda o una hipoteca, pero este es el objeto que voy a dar como garantía, la cosa. Los sujetos, sí, voy a tener a A y a B como deudor o acreedor, uno u otro, que esos son los sujetos, pero generalmente lo que falta en estos créditos indeterminados o abiertos es la causa. Porque la causa, como bien dice la filmina que estamos viendo, se establece o nace después que se constituyó el gravamen. ¿Cómo? Me dicen, ¿cómo que van a hacer después? Partimos de una base, les dije yo. ¿Sí? Que podía ser que esto ocurriera
cuando lo que no tengo es la causa cerrada o determinada. Cuando económicamente, el devenir económico que se fue dando en la evolución mundial, hacía de que fuera necesario, por una cuestión de negocios, garantizar el cumplimiento de obligaciones futuras. ¿Futuras por qué? Futuras porque eran obligaciones que no habían nacido. Futuras porque podían nacer o no nacer, inclusive. Típico ejemplo de esto, típico ejemplo, chicos, de esto, son cuando yo voy al banco y el banco lo que hace es darme un paquete, grandote, grandote, ¿no? Este paquete grandote, grandote, ¿qué incluye? Este paquete incluye, pues, bueno, va a tener una cuenta corriente bancaria, qué lindo. Y le voy a dar un descubierto de 1.000.000 de pesos. Ah, perfecto, tengo un descubierto de 1.000.000 de pesos. Además le voy a dar una caja de ahorro, además le voy a dar tarjetas de crédito, le voy a dar la Visa, le voy a dar la Master, con 1.500.000 de pesos para poder gastar en cada una de ellas, ¿sí? Fantástico. Y además le voy a hacer un plazo fijo y en ese plazo fijo le voy a depositar, dado su devenir económico y sus bienes que me ha presentado para formar la carpeta y las certificaciones de sus ingresos que también me ha presentado, entonces yo le voy a dar un préstamo, que se lo pongo en un plazo fijo, si usted quiere, por un préstamo personal divino, yo le digo que es personal, por 3.000.000 de pesos. A eso sí, todo este paquete que yo le doy, porque usted es un re cliente que yo lo superamo, le dice el empleado del banco, ¿sabe qué? Vamos a constituir una hipoteca en garantía de todo esto. ¿En garantía de qué? Le decimos. Y en garantía de que me uso el saldo de cuenta corriente bancaria, en garantía de que tome una gran deuda con las 2 tarjetas de crédito que le estoy dando, en garantía del préstamo. Pero si yo todavía no lo tomé al préstamo. No, usted lo va a tomar cuando quiera, pero usted ya me da una garantía y yo como banco me aseguro de que si alguna de estas cosas ocurre, yo puedo ir contra algún bien del que usted sea titular de dominio y si no me cumplió, ejecutarlo judicialmente y cobrarme. ¿Qué pasa en este crédito? Y en estos créditos, en estos paquetes de créditos bancarios, resulta que hay cosas que, a ver, yo tengo una cuenta corriente en la que puedo no tener nunca saldo negativo. O sea, la obligación de pagarle al banco un saldo negativo de cuenta corriente, cuando yo firmo la hipoteca, no existe, porque no hay saldo negativo. Cuando el banco me dice que yo tengo la posibilidad de tomar un préstamo, el préstamo no existe porque yo todavía no le solicité al banco el préstamo. Tampoco gasté nada con las tarjetas de crédito. O si lo gasto, lo pago. Y lo que hago es justamente pagar el crédito. Las tarjetas nos dan un crédito que después tenemos que pagar. Y así paguemos la totalidad de la tarjeta o paguemos el mínimo. El mínimo es un crédito que me va a generar intereses. Y puede ser que yo no te lo pague. Pero a este momento yo no te debo un centavo, señor banco. No importa, vamos a hacerlo igual porque yo, banco, me tengo que garantizar de eso. Y si no me das la garantía no te doy nada. Entonces aquí es el primer ejemplo en el cual observamos que nos piden garantizar una obligación que no existe todavía. Profe, Sí, esto me genera una duda, porque cuando hablábamos de derechos reales no decíamos que el objeto era una cosa o un bien determinado. no. Acá el objeto va a estar determinado. Porque el objeto va a ser la cosa que yo voy a dar como garantía. ¿Sí? O sea, yo voy a poner mi casa como garantía para la hipoteca al banco. Entonces el objeto va a estar determinado.
va a estar determinado el sujeto. El Bafrontini y el Banco de Boston. Ahora vamos a hablar de un banco que ya no existe. Y el Banco de Boston. Lo que no está determinado es el crédito, porque ¿qué va a decir? ¿Con qué estoy garantizando con esta hipoteca sobre mi inmueble? Todas las obligaciones que nazcan y que se puedan producir entre el Bafrontini y el Banco de Boston. Sí, después en la redacción vamos a poner de que tiene que existir certificados del banco, certificado de esto, para ver que se generó esta deuda, que no se generó. O sea que cuando el banco lo quiera ejecutar, tiene que hacer primero toda una liquidación para ver si existieron o no existieron las obligaciones. Por eso son obligaciones indeterminadas. Claro, la deuda. Que no no, o sea, la descripción de la obligación es, ¿viste? Perdón, futuras, porque pueden existir o pueden no existir. ¿Sí? Abierta, y abierta porque tengo 400 créditos que pueden garantizarse con esto. Algunos que los tengo previstos y otros que no. ¿Qué pasa si yo descuento cheques? Que también es otra operación bancaria. Ahora como hay pocos cheques no se utiliza, pero se utilizaba mucho y comercialmente se utiliza mucho. Descuento de cheques, descuento de pagaré, descuentos de letra de cambios. Que son operaciones comerciales que para nosotros nos pueden resultar poco comunes, pero que suelen hacerse. Y el que va a hacer esos adelantos, descuento de cheque significa que yo voy con un cheque y el banco se queda con el cheque y me da la plata. ¿Sí? Pero el banco corre con un riesgo, que ese cheque nunca se cobre. Si ese cheque nunca se cobra, yo me voy a hacer responsable del pago de eso. O sea, es como que, ¿sí? Pero puede pasar, puede ocurrir como puede no ocurrir. Por ahí va, presenta el cheque y lo cobra perfectamente. Otro ejemplo comercial clásico de estas obligaciones indeterminadas es cuando yo, qué sé yo, vendo nafta, ¿sí? Vendo nafta de YPF. Tengo una estación de servicio en la cual vendo nafta de YPF. Entonces, ¿qué pasa? Llamo a YPF y digo, hola, voy a comprar 300 litros de gasoil. Además, se me van a reír y me van a decir que no tienen para darme, entonces compremos nafta. Que quiero comprar 300 litros de nafta. Bien, bárbaro. Te encargo, bueno, te mando el camión. ¿Qué es lo que tendrá que ocurrir? Llega el camión, enchufa todas esas mangueras que existen, que uno ve de los enormes camiones esos de nafta. El camionero viene y me dice, acá está la factura. Los 300 litros de nafta es tanta plata. Eso sería una operación normal. Yo agarro, meto la plata en el bolsillo o de la caja y pago los 300 litros de nafta. Bueno, comercialmente eso no se hace así. Lo mismo pasa cuando yo soy el que vendo, no sé, la Serenísima, leches y quesos, o soy el que vendo pollos de esas empresas de venta de pollos y demás, en la cual lo que existe es algo que es muy común mercantilmente, que es la cuenta corriente mercantil. La cuenta corriente mercantil es como que es una cuenta corriente en la cual yo voy, saco nafta, pollo, leche, quesos, ¿sí? Y me los van poniendo en mi cuenta corriente. Llega un determinado momento en la cual me dicen, bueno, gastaste tanto, págamelo. Y yo pago, ¿sí? Y de nuevo empezamos con el tema de que bajan y me traen los... Es muy común, ustedes, está existiendo cada vez menos, porque había mucha morosidad, entonces las empresas ahora no te bajan las galletitas si no le pagás. Ustedes observen, cuando van al almacén, observen que muchas veces en el almacén ustedes ven que viene el señor con los yogures y mete los yogures en la heladera y se queda ahí a un costadito esperando. ¿Qué está esperando? Está esperando que el almacenero le pague los yogures que acaba de traer. Cuando hace unos años atrás eso era una cuenta corriente. Bueno, desde nuestro estricto punto de vista teórico que estamos analizando, ¿qué es lo que ocurre con esta cuenta corriente mercantil? Es una cuenta corriente que entre
el que hace las galletitas y el que vende las galletitas se ha conformado un convenio en virtud del cual yo te saco galletita, y cada una vez por mes liquidamos cuánto me debes. ¿Cómo me garantizas eso? La compra de galletitas, de yogures y demás no se garantiza con derechos reales de garantía, pero la compra de nafta sí. Eso es muy común. Entonces, lo que te dice la empresa, la Shell, la YPF, lo que sea, es vos me garantizás la compra de nafta, de aceites, de todo ese tipo de cosas que se utilizan en nuestra estación de servicio, con una cuenta corriente y me la garantizás con una hipoteca. El tema es que la obligación todavía no existe, porque lo que se va a garantizar con esa hipoteca son todas las compras que la estación de servicio de, no sé, Juan B. Justo y Santiago del Estero le hagan a la empresa YPF. Entonces, puede haber muchas, como pueden no existir. O sea, hay momentos en los que va a haber un saldo deudor y momentos en los que no va a haber un saldo deudor. Por eso son créditos futuros, créditos indeterminados, créditos abiertos, porque yo no voy a saber cuánto es el monto que debo hasta que no se cierre esa cuenta. Con el banco, con YPF, con la pollería, yo no voy a saber hasta qué momento, cuánto es hasta el momento de la ejecución, en definitiva, cuánto es el monto. Entonces, por eso estos créditos fueron muy dudosos en la anterior legislación del derecho civil y comercial, sobre todo el derecho civil, porque hay otro principio que es el principio de especialidad, regulado por el 2188. ¿Qué me dice? Especialidad en cuanto al crédito, en cuanto al objeto. Las cosas y derechos pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía. Ese objeto debe ser actual y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo. ¿Todo bien? ¿Qué es lo que hablábamos con vos, Yamila? De acuerdo. Entonces, tengo que cumplir con la especialidad en cuanto al objeto. Esto se relaciona con el anterior, porque cuando me hablaba en el 2186 del principio de especialidad, me decía, en el 2187 cuando me habla de los créditos garantizables, cuando me dice, al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, del objeto y de la causa. El 2188 me habla entonces de que esa individualización del objeto se llama especialidad en cuanto al objeto. Y la especialidad en cuanto al objeto se cumple donde yo individualizo adecuadamente el objeto. Esto, como se aplica tanto a hipotecas como a prenda como a anticrisis, entonces lo que me está dando es, en la especialidad en cuanto al objeto, es decir, bueno, si es un inmueble lo voy a tener que adecuadamente individualizar, y el 2209 en la parte específica de hipoteca me dice, el inmueble que grava la hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas perimetrales, superficie, colindancias, datos de registración, nomenclatura catastral y cuantas especificaciones sean necesarias para su debida individualización. Vélez Arfield era mucho más general en el caso de la hipoteca y me hablaba de que se debía individualizar para que el inmueble pudiera ubicarse. Entonces había una viejísima jurisprudencia, viejísima porque es de fines del siglo XIX, en la cual alguien había hipotecado mi campo de Córdoba, y entonces decían que se cumplía con el principio de especialidad en cuanto al objeto porque ese señor tenía un solo campo en Córdoba.
Entonces era perfectamente individualizable. Bueno, la regulación actual lo que me exige entonces para cumplir con el principio de especialidad, por ejemplo en el caso de la hipoteca, es mucho más específico. Me está diciendo hasta qué datos yo tengo que tener bien específicos del inmueble a efectos de poder ubicarlo. Y con la prenda lo que me va a decir es que depende de cada objeto, porque en la prenda yo me voy a encontrar con objetos poco identificables. Como si yo llevo un reloj, voy a tener que poner alguna prenda sobre un reloj, voy a tener que poner características del reloj, la marca, un número de serie y cosas así para que en definitiva lo individualice. Los inmuebles obviamente son mucho más individualizables que una cosa mueble. Ahora bien, fíjense que me dice el 2187 que el principio de accesoriedad, muy relacionado con el principio de especialidad, porque yo lo que tengo que decir es, el principio de accesoriedad me dice que nunca va a poder existir un derecho real de garantía si no accede a un crédito. Pero este crédito, que puede ser cualquier tipo de obligación, requiere que el sujeto, el objeto y la causa del crédito estén individualizados y especificados. Ahí es donde hacemos entonces la distinción entre que la obligación puede ser la típica y normal de crédito determinado, donde siempre voy a tener el sujeto, el objeto y la causa determinados desde el principio. Ahí voy a tener cumplido el principio de accesoriedad y el principio de especialidad, porque ese crédito va a cumplir con el 2188, que es la especialidad en cuanto al objeto, y tendría que cumplir con el 2189, que es la especialidad en cuanto al crédito. En el 2189, que es el de la especialidad en cuanto al crédito, es donde empezamos a discutir sobre los créditos determinados o indeterminados. Les hice una especie de orden mental del tema. En el Código de Bellezar-Fiel, los créditos debían estar siempre determinados. El Código de Bellezar-Fiel no tenía la posibilidad de que los créditos indeterminados o abiertos o futuros pudieran ser garantizados con un derecho real de garantía. Porque las prescripciones del Código de Vélez hacia la determinación del objeto, del sujeto y de la causa eran iguales. O sea, la causa del crédito debía ser cierto y determinado. Me decía que las hipotecas garantizaban créditos ciertos y determinados. Y tenía que hacerse en una suma de dinero, ya sea una obligación de dar o de no hacer, o que no tuviera un objeto dinerario. Esto era así y se trató de buscar la vuelta de todas las formas que a ustedes se les pueden ocurrir, doctrinaria y jurisprudencialmente hablando, pero siempre caíamos en lo mismo, que los créditos indeterminados o futuros o abiertos no podían ser garantizados con un derecho real de garantía, con una hipoteca, porque en ese momento la hipoteca era la que estaba legislada con todo este tipo de principios. Lo cual hizo que muchas de las hipotecas que yo les cuento, sobre todo de los créditos bancarios, estos que los bancos se obligaban a ser firmadas, fueron, cuando se las pretendió ejecutar, muchas, no todas, pero mucha jurisprudencia las directamente decía que eran nulas. Nulas porque no cumplían con el principio de especialidad en cuanto a la causa. Al no cumplir con el principio de especialidad en cuanto a la causa, estas hipotecas no tenían la posibilidad de ser ejecutadas. O sea, el derecho real de garantía no existía porque no se cumplía con el principio de especialidad en cuanto al crédito, porque el crédito no había nacido, porque el crédito no estaba determinado.
entonces no había posibilidad de que existiera el derecho real. El tema está que esta solución, que jurídicamente es un cajoncito cuadrado perfecto y que nos cierra perfectos, en cuanto a los negocios, o sea, económicamente, no nos servía. Económicamente había mucho problema, porque los bancos seguían insistiendo en que ellos para su evolución negocial necesitaban este tipo de posibilidad de garantizar créditos indeterminados. Y que los que le pedían el crédito también lo querían, porque en definitiva esa era la forma de acceder a una posibilidad negocial. Entonces, doctrinariamente se creó la idea, el concepto de lo que se llamó la hipoteca de máximo. La hipoteca de máximo era decir, bueno, ok, a ver, está bien, decía la jurisprudencia y la doctrina, en la época de Vélez, o sea, antes del 2015. Este crédito no está perfectamente determinado. ¿Sí? Ok. Pero, suponete, si vos le vas a comprar Nasta YPF y lo vas a garantizar con una hipoteca, aunque no esté totalmente determinado, ¿sabes qué? Le vamos a poner un máximo. O sea, este inmueble va a responder a todas las obligaciones que vos tomes con YPF por la compra de nafta, de lubricantes y demás, hasta un tope de 100 millones de pesos. O sea, que cuando YPF ejecutara, hasta 100 millones iba a tener un derecho de preferencia de cobro, porque estaba garantizado con un derecho real de garantía. Lo que excediera de los 100 millones, no, eso no tenía un derecho de preferencia de cobro, sino que eso iba a la masa común de los acreedores. De esta manera, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, negociar doctrinaria y jurisprudencialmente estas hipotecas de máximo, sobre todo las provenientes de estas cuentas corrientes mercantiles, estaban aceptadas. Y se decía que en virtud de que había un tope máximo, se cumplía con el principio de especialidad. Pero estas otras tan abiertas como pretendían los bancos, que ni siquiera querían un tope máximo, seguían sin estar permitidas y su constitución resultaba nula. Bueno, cuando se legisla este tema en el Código Civil y Comercial, legislan el artículo 2189, que es el que me habla de la especialidad en cuanto al crédito, de una forma no demasiado feliz, que trajo más problema que otra cosa. Mucha discusión doctrinaria sobre qué se podía o no interpretar del viejo 2189. ¿Lo tienen todos en la redacción nueva? O sea, sus códigos tienen que decir que el 2189 está redactado de acuerdo a la ley 27271. Esto es importante, porque lamentablemente algunas veces uno tiene código. Sí. Acá me dice que la especialidad en cuanto al crédito según la ley 27274. ¿74? Y el mío también dice lo mismo. Sí. Yo me equivoqué de número, puede ser, ¿eh? A ver, espérate. Yo tengo 27271 casa de ahorro, ¿puede ser? Casa de ahorro. No, es 271. Es 27271. El 27274 es una ley que aprueba un convenio entre la Argentina y Chile. Ah, entonces lo corrí.
Doctora, mire, lo que dice, dice el 21, la 27271, que crea el sistema de ahorro para el fomento de la inversión en la vivienda, modificó el artículo 2189 del Código Civil y Comercial sobre el monto de la garantía. No, ¿quién te dice eso? No, El monto de la garantía. No, la 27271 modificó 2 artículos del Código Civil y Comercial. Modificó el 2189 y el 2210. Esta ley, la 27271, es la de los créditos UVA. El artículo 23 de la 27271 es el que modifica el artículo 2189. Y no es el monto, lo que modifica es el concepto y el criterio de la especialidad en cuanto al crédito. Lo que ocurre que, obvio, tiene que ver con el tema del monto, pero fíjate que te dice, empieza así, se los leo como queda para los que lo tengan en la vieja redacción. En la constitución de los derechos reales de garantía debe individualizarse el crédito garantizado, indicándose los sujetos, el objeto y la causa. El monto de la garantía debe estimarse en dinero y puede no coincidir con el monto del capital del crédito. Si considera satisfecho el principio de especialidad en cuanto al crédito, si la garantía se constituye en seguridad de créditos indeterminados, sea que su causa exista al tiempo de su constitución o posteriormente, siempre que el instrumento contenga la indicación del monto máximo garantizado en todo concepto, de que la garantía que se constituye es de máximo y del plazo a que se sujeta el que no puede exceder de 10 años. La garantía subsiste, no obstante el vencimiento del plazo en seguridad de los créditos nacidos durante su vigencia. Esta es la nueva redacción, ¿sí? Sí. Ahora, que es una mezcla de la vieja redacción del 2189 a la actual. Esta es la redacción actual. ¿Está bien? ¿Lo tienen todos así? Así. sí, doctora, en Keeper está en la página 537, porque el que tenga Keeper. Bien. Ahora bien. Entonces, ¿qué me dice el 2189? Primero, repitiendo lo que me dice el 2186, en la Constitución debe individualizarse el crédito garantizado. Cumplo con la obligación de la especialidad en cuanto al crédito. ¿Y qué voy a hacer? Indicar el sujeto, el objeto y la causa. Bueno, ya lo habíamos visto que esto tiene que individualizarse. Todos de acuerdo. Ahora bien, esto, ¿qué hice? Lío hice, como siempre. Borré la... No. Acá. Esto es un crédito determinado. Cuando lo que tengo es el sujeto, el objeto y la causa específicamente bien determinados y demás, estamos todos bien. Esto es... Esperen que hice... Moví un coso. Ahí está. El monto de la hipoteca, de la garantía, debe estimarse en dinero. Siempre, sea obligación de hacer, de no hacer, tiene que poder determinarse, estimarse en dinero. Y puede no coincidir con el monto del capital del crédito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo tomar como prestado, suponete, 100 pesos. Pero si le sumo todos los intereses, voy a terminar pagando 180. Entonces puedo constituir la hipoteca por 180. No tiene por qué coincidir específicamente con el monto del capital del crédito, porque yo le he sumado intereses, le he sumado costas.
Esto es importante porque también esto se discutía en la anterior redacción del código. Ahora bien, en la especialidad en cuanto al crédito, en el caso de los créditos indeterminados, es que me dice que yo puedo garantizar entonces créditos indeterminados. Ahí entonces se acabó esa discusión que teníamos en el Código Civil de Vélez Sarsfield, si se podían o no garantizar los créditos indeterminados. Sí, podés, pero, cuidado, lo que tenés que hacer es que el instrumento tiene que contener, sí o sí, el máximo garantizado en todo concepto. O sea, el concepto que ya estaba admitido jurisprudencial y doctrinariamente de las hipotecas de máximo. Perdónenme un segundo. Hola Pablo, ¿te puedo llamar en 5 que estoy dando clase? Dale, beso, chau. Tengo que tener el máximo garantizado en todo concepto. La hipoteca de máximo, 100 millones de la nafta. Decir que la garantía es una garantía de máximo, para que todo en el título surja de que es una garantía de máximo, para que se publicite a los terceros que es una garantía de máximo. Y esto que tiene que ser interpretado cuando dice el plazo a que se sujeta, tengo que decirlo, que no puede ser 10 años. Esto es de lugar a que dijeran, que no puede ser hipoteca de más de 10 años. No te está hablando de la hipoteca, te está hablando de la obligación. Te está diciendo, este máximo que vos le ponés, porque está pensando justamente en estas cuentas corrientes mercantiles. Entonces te dice, lo máximo que el acreedor va a poder ejecutar es el máximo que le pusimos, 100, puede ejecutar de 0 a 100 lo que quiera. Y los créditos por los que me está ejecutando tienen que nacer en estos 10 años, en 10 años que van a correr desde que se constituyó la hipoteca hasta que se ejecute. O sea que si yo te di créditos y no te las cobré, que tienen una antigüedad superior a 10 años, no van a entrar dentro de esa garantía. Eso es lo que significa el plazo de 10 años. Y fíjate que además lo complementa diciendo, la garantía subsiste no obstante el vencimiento del plazo de seguridad. Claro, obvio que va a subsistir, porque la discusión que te decía, entonces la hipoteca a los años se termina. No, la hipoteca subsiste, lo aclaró específicamente, porque si no siguieras existiendo la hipoteca, ¿cómo te lo voy a ejecutar con privilegio de cobro? Entonces, lo que pasa es que yo te digo, mira, vos me la ejecutás a la hipoteca, solamente vas a poder meter adentro de esa liquidación que vas a tener que realizar los créditos nacidos en los últimos 10 años. ¿Sí? 10 años, como les dije, que van desde que se inició hasta que yo haga la ejecución. Es un plazo bastante largo, y que sirve justamente para la libre disponibilidad de crédito en este tipo de cuentas corrientes mercantiles. Esta es la solución que nuestra legislación tiene sobre la posibilidad de constituir hipotecas llamadas abiertas o sobre créditos indeterminados. Lo que antes se discutía de si se podía o no se podía, ahora se puede. Yo puedo garantizar hipotecas cuya causa exista el tiempo de su constitución o posteriormente, pero tienen que tener un monto máximo garantizado, decir que la garantía es justamente del máximo y voy a cubrir todas las obligaciones nacidas durante de hoy que comienza la ejecución 10 años para atrás. ¿Se entendió? Este tema, si ustedes lo entendieron, lo comprenden y obviamente vayan y léanlo donde quieran o me preguntan cuanto quieran, es un muy lindo tema para dar de examen. De verdad les digo, porque si ustedes lo manejan bien este tema, tienen asegurado el examen.
bien, pero bien manejado. Por eso siéntense y léanlo concienzudamente. Y me preguntan cuántas veces quieran y como quieran. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ah, es importante el 2190. Porque me dice, la Constitución, el 2190 me dice, defectos de la especialidad. O sea, cuando no se cumpla con la especialidad. La Constitución de la garantía es válida, aunque falte alguna de las especificaciones del objeto o del crédito, siempre que se pueda integrar de acuerdo al conjunto de enunciaciones del acto constitutivo. O sea, me está dando inclusive una ventanita de si está un poco no demasiado claro, si en el título la redacción está bien hecha, entonces se puede, o sea, como diciendo, tribunales no sean muy cerrados y muy duros con el cumplimiento del principio de especialidad. Es un tema interesantísimo. En el campus, ustedes tienen subido una parte de un trabajo que una amiga y yo presentamos en un congreso nacional, donde justamente cuenta muy bien toda esta evolución y las soluciones para las llamadas hipotecas abiertas o sobre créditos indeterminados y la interpretación del 2189. No es porque yo sea la autora, pero está bastante claro, ¿sí? El tema, léanlo, porque la verdad que es un tema de difícil comprensión y que entonces quizás leyéndolo, luego de haberme escuchado decir todo eso, les sirva. El 2189 se complementa con el 2193. El 2193 es el de la extensión del crédito, que dice la garantía cubre, el capital, los intereses posteriores a su constitución, así también como los daños y costas posteriores que provoca el incumplimiento. O sea, cuando se ejecuta un crédito, sí o sí van a estar cubiertos los intereses posteriores a la constitución de la hipoteca, o sea, del crédito, y también lo que llamamos daños y costas judiciales. O sea, puede haber un daño por el incumplimiento que puede generar un daño, y todas las costas que genere, que son todos los gastos judiciales y de abogado. Eso también está cubierto con la garantía. O sea que del dinero que ustedes obtengan en la subasta del inmueble, va a cobrar también con privilegio los intereses, los daños y los costos y costas judiciales, ¿sí? Este es el complemento de la especificidad en cuanto al crédito. El principio de indivisibilidad es un principio muy simple, muy fácil de entender. Está en un artículo que es muy claro, que es el 2191, que es sumamente claro cuando te dice los derechos reales de garantía son indivisibles, cada bien está afectado al pago del total de la deuda, porque yo puedo hipotecar distintos inmuebles, garantizando la obligación, todos están garantizando esa obligación. Entonces, el acreedor puede perseguirlos a todos los inmuebles o perseguir uno solo, o algunos. Pero a su vez, yo en el contrato constitutivo puedo pactar la divisibilidad. Por eso esto es un carácter natural. La divisibilidad del crédito o de los bienes afectados. Y si también se lo podemos pedir al juez. Nosotros le podemos decir al juez, mire señor juez, resulta que yo pagué la mayor parte del crédito, debo nada más que una pequeña porción y me ejecutaron 5 inmuebles. Con ejecutar uno basta y está cubierta la garantía. Y entonces el juez puede resolver lo que sí. O nosotros pactarlo en el título constitutivo de que si ocurre una cosa similar, se van a afectar no todos los inmuebles. ¿Sí? Bueno, esto empieza en la facultad. Estos son artículos del código que pueden ser perfectamente vistos por ustedes. ¿Preguntas? ¿Ninguna?
Siempre me pasa lo mismo. No sé si es que se aburrieron tanto, no entendieron nada. Nada. No, creo que hay que leerlo detenidamente, en el sentido de que la especialidad, Y por Iván, vos ejemplo. además tenés experiencia Ah, sí, no, y además, por ahí para aclarar que el crédito, una vez cubierto el crédito, también vas a ser quirografario, entonces también es muy importante. Exactamente. El resto, lo que sale de los 10.000 o del monto máximo pasa a ser quirografario. Más allá que Exactamente. sean los intereses, las costas o las multas que superen el crédito del objeto garantizable, vas a ser quirografario. Sí. Ustedes siempre piensen que en una ejecución lo primero que cobra son lo que se llama los costas y costas judiciales. Eso es lo primero que cobra. Después cobran los otros. Inclusive la quedó hipotecario. Y antes que la quedó hipotecario, las expensas. ¿Se acuerdan que les había dicho que yo estoy horrorizada con eso? Es todo eso. Bueno, léanlo y cuando nos vemos el martes que viene, se juntan todas las preguntas y listo. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Bárbaro. Chicos, buena semana. Gracias, profe. Chau. Nos vemos. Chao. Gracias. Nos vemos, Alba, gracias. Muy bueno lo de ayer. Gracias. Chao. Sí, Chao. estaba bueno los interrogantes.